Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos a la Casa de América. Hoy contamos para hablar de Cervantes y América con doña María Saavedra, doctora en Historia de América y profesora de la Universidad CEU San Pablo. María Saavedra, además de tener un larguísimo currículum, que no voy a leer para no abrumarles, ha publicado múltiples libros, trabajos e investigaciones sobre temas variados. Voy a hacer aquí una pequeña relación de asuntos sin mencionar títulos, sobre todo escolástica e ilustración, el indígena americano, sobre Martín de Murúa, sobre la Iglesia en América Española, el proceso de independencia también, los indígenas peruanos, el origen del marco de protección al indígena, Manuel Ugarte, la resistencia de Rodin en el Callao, indigenismo y evangelización, y el nacionalismo catalán hace 100 años, una mirada rioplatense, José Enrique Rodó, en Barcelona. Y actualmente, si estoy bien informado, María, estás desarrollando una línea de investigación en torno a la configuración de la idea de América en los siglos XIX y XX. Fruto de este proyecto, ha sido coeditora del libro Tan iguales, tan diferentes, la construcción de la identidad iberoamericana. La vertiente indigenista o especialista en indigenismo de María Saavedra es nuestro mayor vínculo con ella, ya que además de sus actividades académicas, ella nos ayuda cada año en dilucidar el premio Bartolomé de las Casas, un premio prestigioso que, como saben ustedes, intenta destacar aquellos movimientos o personalidades del mundo americano que defienden el indigenismo y a los indígenas. Hoy María va a hablarnos de la América soñada por Cervantes, y yo debo confesar que a la pobre María yo la metí en este embolado cuando le pedí que por favor nos ayudara a hablar de Cervantes y América. Como saben, este año se está celebrando el cuarto centenario de Cervantes con multitud de actos, tanto en España como en el extranjero. Por ejemplo, México dedica este año su Festival Cervantino a Cervantes, por supuesto, en Guanajuato, con una gran cantidad de actos. Es una figura universal y yo creo que a veces perdemos la referencia biográfica de alguien como este genio de las letras. Quiero decir que cuando hablamos de Cervantes y América, hablamos de América como si fuese un sueño de Cervantes que él intentó abrazar para huir de la penuria que atravesaba en España después de sus fracasos, cuando pidió puestos después de la guerra y la prisión en Argel. Sin embargo, la América que él pedía era una América que estaba ya muy bien consolidada, tenía una burocracia, un aparato burocrático que funcionaba correctamente y que respondía a un intento de Madrid de gestionar unos territorios vastísimos en una realidad nueva para Europa entonces, que era cómo conseguir que territorios tan vastos se integrasen en la estructura administrativa de un imperio, una metrópoli europea. El reto que tiene por delante ahora María es explicarnos qué puestos pidió Cervantes, por qué pidió sus puestos y a qué respondía ese deseo de Cervantes de ir a América. Por qué le interesaba a Cervantes formar parte de la administración española en los virreinatos en América. Así que, María, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y espero que nos desveles cuál fue esa América soñada por Cervantes. Gracias. Después de agradecer lo primero a Casa América y al propio Santiago, Amparo, que me han invitado aquí, es verdad que me han metido en un embolado, pero yo creo que un embolado en Casa América siempre se lleva muy bien, ¿no? Antes de empezar, me ha dicho Santiago que yo era la dueña del acto y entonces lo que quiero hacer es animar, si alguien se quiere acercar a la primera fila, pues como hay sitio, estarán más cómodos y me irán mejor. Esto con toda la libertad del mundo, ¿no? Estoy pensando en alguna persona que pueda estar más alejada y le apetezca estar aquí delante. Gracias. Entonces reitero mi agradecimiento y tengo que decir que para mí ha sido un trabajo muy, muy bonito. Es verdad que era un reto porque yo soy historiadora, es verdad que trabajo mucho en la época virreinal, es verdad que trabajo la construcción de identidades y por lo tanto tiene que ver, ¿no?, con el mundo de la creación literaria, pero no había trabajado a Cervantes. Entonces realmente
Santiago metió en una pequeña trampa cuando me dijo, y a ver si nos desvelas por qué no dieron aquellos oficios que Cervantes solicitó. Y yo pensé, bueno, pues al final, por lo menos sé quiénes ocuparon esos oficios y puedo intuir por qué se los dieron a esas personas y no a Cervantes, con lo cual ha sido un trabajo muy bonito de investigación para mí, también el acercarme al tema cervantino, ¿no? Más allá de que mis trabajos habituales se dediquen a la América virreinal. La América soñada por Cervantes, el título responde a una realidad y es que el sueño americano existía. Quizá todos pensamos en el sueño americano más al hablar de los Estados Unidos, del siglo XIX, pero el sueño americano existía desde el siglo XVI. Sevilla era la cuna de ese sueño americano. A Sevilla llegaban miles de personas en el siglo XVI, algunas para quedarse, porque era una ciudad enormemente rica, muy dinámica, pero también muchas porque era el paso necesario hacia América. Y por eso ese sueño americano se dio en tantas personas y en concreto hoy lo vamos a ver en Cervantes. Antes de seguir, quiero, como he empezado con lo de los cambios de sitio, quiero agradecer a todas las personas que están escuchando, ¿no? Que una tarde con este calor, pues oír hablar de Cervantes y de América, pero para mí es un privilegio, pero entiendo que para algunos pues, han tenido que dejar cosas aparcadas, ¿no? Y sin más, voy a empezar ya. La conferencia la voy a estructurar en estos 4 puntos, ¿no? Por una parte, los documentos que nos hablan de qué es lo que quería Cervantes en América, cómo era esa América, cómo eran esas Indias en el imaginario castellano, porque efectivamente había un sueño americano que no era exclusivo de Cervantes. Entraremos en el tema, digamos, fundamental, que era lo que me pedían desde Casa América, que es cómo se gestionó la organización de las Indias, cómo se gestiona desde la península ibérica, que acaba de ser convertida en están poniendo las bases de la monarquía hispánica, cómo se puede gestionar un espacio infinitamente mayor que la propia península ibérica, con poblaciones que no es una población americana, sino que son múltiples poblaciones de muy distintos niveles, sociedades muy desarrolladas, sociedades muy primitivas a los ojos de los españoles. Entonces, cómo era posible estructurar todo aquello desde un punto de vista orgánico y administrativo. Y finalmente entraremos en algunas conclusiones en las que yo intento dar respuesta a esas preguntas que me planteaba Santiago. Primer punto, los documentos. No les animo a leer, porque es verdad que he puesto muchísima letra, pero y yo voy a señalar lo que a mí me parece más significativo. Contamos al menos con 2 documentos que nos hablan de el deseo que tenía Miguel de Cervantes de Saavedra, por cierto. No tengo ni idea de si tengo alguna vinculación con él, pero bueno, ahí está, ¿no? El apellido. Los 2 documentos mínimos que nos dicen que él quiso ir a América. El primero es una carta de 1582, la escribe a un consejero de Indias, porque todo, luego hablaremos, ¿no? El Consejo de Indias era todo para América, no se hacía nada en América que no pasara previamente por el Consejo de Indias, aunque finalmente lo tuviera que aprobar el rey, ¿no? Entonces escribe a un consejero de Indias que en ese momento estaba en Portugal, porque es cuando Portugal se acaba de incorporar, y lo que le escribe es para agradecerle las gestiones que ha hecho con el secretario del Consejo de Indias para conseguirle un cargo en América. Ha habido ahí una presentación de 2 personas, de Antonio de Eraso, presenta a Cervantes al secretario del Consejo de Indias, a Balmaseda, para intentar facilitar, pues hoy lo vemos, ¿no? Que tantas veces funciona, a veces no nos gusta mucho, pero bueno, ya funcionaba esto en el siglo XVI. Entonces, para presentar a Cervantes y que pudiera ir con algún cargo a América. La respuesta de Balmaseda debió ser, por lo que nos cuenta Cervantes, que en ese momento no había ningún cargo posible y que tendría que esperar, y eso es muy interesante, ¿no? Porque lo que dice es el oficio no se puede ver por su majestad, y sí es forzoso que aguarde a la carabela de aviso para ver si hay alguno de alguna vacante, que todas las que aquí había están ya proveídas. Es decir, ya nos habla de algo que nos está dando pistas sobre cómo funciona el tema americanista, ¿no? Cómo funciona el tema indiano. Lo que dice Cervantes es, a pesar de que usted me haya presentado a Balmaseda, a pesar de que lo hemos intentado todos, y por eso le doy las gracias, aquí no hay nada para dar y tenemos que esperar el navío de aviso. El navío de aviso, o carabela de aviso, era un barco que se unía a la flota americana y que tenía la única misión de informar. Salía de España con noticias del rey hacia América, con nombramientos, con mandatos, con reales órdenes, con decretos, y volvía de América, tanto el virreinato de la Nueva España como el virreinato del Perú, volvían a Península con informes de los virreyes. Entonces, en ese navío de avisos se podía comunicar: ha fallecido un procurador, ha fallecido un corregidor, alguien ha renunciado a un cargo. Entonces, con esa información, el Consejo de Indias presenta al rey una terna, normalmente, de 3 nombres de personas que el rey nombraba. Entonces, Cervantes aquí nos dice, hay que esperar a que venga un navío de aviso con plazas vacantes. El siguiente documento que tenemos
ya ha debido llegar ese navío de aviso, porque es del año 90, de 1590. Mientras tanto, Cervantes ha estado pues, dando vueltas entre Madrid, Valladolid, Sevilla, se ha instalado en Sevilla, en las cercanías de Sevilla, y ahí está viendo ese tránsito a las Indias, ¿no? Ese tráfico comercial, esa vida, ese dinamismo que hay entre Sevilla y las Indias. Y entonces ahora sí, ahora ya no es ¿habría algún puesto vacante? Sino tengo certeza de que hay 4 puestos vacantes en América, y entonces solicita al Consejo de Indias uno de ellos. Entonces, este memorial que está en el Archivo General de Indias es muy interesante porque es, por una parte, la solicitud de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra solicita que se le dé uno de estos 4 cargos, luego hablaremos de cuáles son esos 4 cargos, y luego va acompañado de una serie de cartas que no son de 1590, son anteriores, pues son la relación de cómo sus hermanas se arruinaron, porque recordemos que Cervantes fue prisionero después de la batalla de Lepanto, fue prisionero en Argel, y como llevaba cartas de recomendación para el rey, los que le hicieron cautivo pensaron, uy, este señor debe ser importantísimo, vamos a pedir un rescate inmenso por él. Y entonces por eso estuvo tanto tiempo en Argel, porque esperaba un rescate que su familia no era capaz de pagar, ¿no? Entonces, junto al memorial de Cervantes, junto a su petición, va acompañado esas cartas, la carta del duque de Sesa que él había, que retenía, ¿no?, de su época de combates en Italia, el testimonio de sus hermanas que se habían arruinado, bueno, pues una serie de documentos antiguos que avalan los servicios de Miguel de Cervantes a la corona y su necesidad económica, ¿no? ¿Qué pasó con estos cargos? Pues sabemos que no se lo dieron porque Miguel de Cervantes siguió en Castilla, ¿no? Segundo punto de la conferencia es, lo he titulado así, ¿no?, América en el imaginario castellano. Y es que, efectivamente, hay un tema que es muy interesante. Hay una persona de carne y hueso, que es John Eliot, que ha venido muchas veces a la casa, y la verdad es que creo que cualquier motivo para invitar a Eliot a Casa América es vital, ¿no?, porque me parece que somos unos privilegiados los que le hemos escuchado aquí. Y Eliot tiene un librito que se llama El viejo y el nuevo mundo. Y lo que hace en ese libro es recopila una serie de conferencias en las que viene a tratar las repercusiones del descubrimiento de América en Europa y en el viejo mundo conocido. No ya lo que tendemos todos a trabajar, que es cuáles son las consecuencias para el nuevo mundo, cuáles son las consecuencias en América del descubrimiento. Entonces, en ese libro Eliot va tocando algunos temas, pues como desde el punto de vista científico el mundo crece, desde el punto de vista cultural el mundo crece con el descubrimiento de América, desde el punto de vista literario el mundo crece, se desarrolla. Bueno, pues hay una serie de pasos que van a cambiar el mundo europeo a raíz de la conquista de América, de la conquista y del descubrimiento de América. Entonces, ese imaginario castellano se da tanto en la cultura popular, ese sueño americano, como en nuestra cultura literaria. He seleccionado 2 textos porque son muy paradigmáticos, ¿no? Uno es Lope de Vega y otro es Cervantes, que hay, pues, además son contemporáneos. El de Lope de Vega tiene una obra entera que se llama así, ¿no?, la famosa comedia El Nuevo Mundo, descubierta por Cristóbal Colón. Y el inicio, el inicio de uno de los actos de la comedia, aparece Colón, un supuesto diálogo de Colón con los reyes católicos, en el que intenta convencerles de lo que está, de la grandeza de lo que les va a conseguir, ¿no? Entonces, he señalado solo unos fragmentos porque me parece que es muy interesante, por trasladarnos. Hoy tenemos muy claro lo que era América. En aquel momento, Lope de Vega, de alguna manera, pues ya nos deja constancia de que ya en el siglo XVI sabían mucho de lo que había sucedido, ¿no? Entonces, en boca de Colón pone estas palabras: Señor, pues acabaste la conquista felicísimamente de Granada, ahora es tiempo de ganar un mundo, que no penséis que es menos lo que os ofrezco. Ya se fue. Grande es España, pero sois tan grandes, se está dirigiendo a Isabel y a Fernando, que si no le añadís un mundo nuevo es imposible que quepáis entrambos, ¿no? Isabel y Fernando. Pues es una manera muy poética, probablemente lo dice Lope de Vega de una manera mucho más bonita de la que dijo Colón, que tenía un interés como mucho más mercantil, ¿no?, que poético, pero bueno, aquí está, América está en el imaginario, está en la literatura castellana presente, ¿no? Ya digo que he seleccionado 2, esta y luego El celoso extremeño de Miguel de Cervantes, uno de sus sobritas, ¿no? Y entonces aquí es una obra tardía. Esta obra, la última aprobación que tiene Cervantes al celoso extremeño es de 1613, y quizá aquí vemos algo de la decepción. Han pasado ya muchos años desde que Cervantes solicitó los oficios en Indias, se los han denegado, y entonces, hablando de ese celoso que hizo fortuna y entonces decidió que con todo ese dinero lo que tenía que hacer era casarse con una joven guapa y la tenía encerrada en su casa para que no viera que había otro mundo fuera de él, ¿no? Entonces, al hablar de cómo hizo fortuna que le permitió enriquecerse y tener a esa chica, ¿no?, y casarse con ella, dice:
se fue pasarse a las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores. Esto es una visión muy negativa, no tiene nada que ver con lo que probablemente Cervantes cuando solicita ese oficio no está pensando que es la salida de los desesperados, un espacio de delincuencia, no, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces lo tenemos en la literatura, pero lo tenemos también, decía, en la cultura popular. Insisto en el tema de Sevilla, ¿no? A Sevilla van y vienen personas y desde América se escriben muchas cartas. Todos hemos oído hablar de los indianos, de los famosos peruleros que van, hacen su fortuna y vuelven. Pero hubo muchos que fueron a América y se quedaron allí. Y entonces quieren convencer a su familia, a amigos, a paisanos. Recordemos que cuando Pizarro por fin consigue la capitulación con Isabel de Porto, con la reina Isabel, entonces era reina de España, para conquistar el Perú, se lleva a medio Trujillo, empezando por 4 de sus hermanos hermanastros, ¿no? Bueno, pues tenemos cartas también escritas, he recogido aquí 4, que son de un archivo de Puebla, del antiguo virreinato de la Nueva España, de México, en el que distintos personajes invitan a su familia o a personas de su pueblo, ¿no? De sus lugares de residencia, a marchar con ellos a América, ¿no? Tenemos 3 pequeños fragmentos que creo que son como muy significativos. Acá, está en Puebla, ganadares más en un mes a vuestro oficio que allá en un año. Es sueño americano. Otro, acá, está en América, nos podremos pasar esto es un señor que escribe a su esposa, diciéndole que se tiene que ir con ella, ¿no? Acá nos podremos pasar muy a nuestro placer y con mucho contento vuestro, y estando vos, señora, conmigo, yo seré rico presto. Vente para aquí, que nos va a ir mucho mejor, ¿no? Y por último, Juan de Robles, a un hermano suyo, que le dice, no repara en nada, que Dios nos ayudará, y esta tierra tan buena es como la nuestra, pues que Dios nos ha dado aquí más que allá y podemos pasar mejor. Esa tierra es tan buena como la nuestra, pero nos va a ir mejor si estamos aquí, ¿no? Bueno, pues este es el ambiente que se respiraba. Por eso hablamos de una América soñada, porque efectivamente se soñaba esa América. Luego unos tuvieron más fortuna, otros no, la tuvieron. Pero lo cierto es que era un tremendo incentivo, ¿no? Antes de pasar al siguiente punto, ya ven que los papeles y yo no nos llevamos nada bien. Lo tengo todo aquí anotado, pero bueno, creo que es más entretenido, ¿no? Si leo menos, ¿no? Pero ¿por qué Cervantes? ¿Por qué Cervantes se incorpora a este sueño? No tenemos constancia, o por lo menos yo no la tengo, no lo he encontrado, de cartas que recibiera Cervantes de alguien que le invitara a marchar. Es decir, lo suyo de alguna manera, la primera solicitud y sobre todo la segunda, la 1590, cuando pedía 4 cargos concretos, es, digamos, una huida hacia adelante. Allí no existía, o al menos él no se plantea el aforismo de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, no. Su planteamiento es no podemos ir a peor, hay que marcharse, ¿no? O sea, estaba muy mal económicamente. Cervantes, por otro lado, tuvo una vida, después de sus campañas en la Armada en los mares de Italia, aquí tuvo varios cargos como funcionario al servicio de la corte española y por culpa de una mala gestión de un prestamista que se arruinó, pues acabó varias veces en la cárcel o con una excomunión porque pues no le estaba yendo bien. Entonces, puestos a ser funcionario, sí tenía razón en algo, y es que el control probablemente en América va a ser menor que el que estoy viviendo aquí. Y si aquí, por estar recogiendo, porque era uno de los cargos que él ocupó, era recogida de bastimentos para la Armada Invencible, pues resulta que no le sale bien, y porque no le sale bien le meten en la cárcel, pues casi me voy a América, que ahí al final seguro que la distancia acorta mucho el control, y eso era así, ¿no? Entonces vamos a entrar ya en esto es lo que Cervantes quiere. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pide y cómo estaba estructurado? Como ven, aquí tenemos los 4 cargos que Cervantes pide en ese memorial de 1590 en que se dirige al Consejo de Indias. Pide cualquiera de estas vacantes, o bien la de gobernador de Soconusco, que está en la audiencia de Guatemala, o bien la de corregidor de la paz, en Perú, y luego 2 cargos vinculados a la Real Hacienda, los 2 en el nuevo Reino de Granada, ¿no? Uno es el de contador de galeras en Cartagena de Indias y el otro es el de contador en el nuevo Reino de Granada. Es decir, se quiere ir a cualquier oficio y se quiere ir a cualquier espacio geográfico que esté en las Indias, ¿no? Esto es muy interesante. Y de estos 4 cargos he conseguido localizar quienes ocuparon 3 de ellos. Me falta uno, ¿no? Que seguiremos intentando localizarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se quiere ir Porque América se ha incorporado a través de la Corona de Castilla, a través del Reino de Castilla, se ha incorporado a la monarquía hispánica. Es decir, ¿cómo se gestionaba todo aquello?
claro, hubo un primer viaje, el primer viaje de Colón de 1492 era un viaje de descubrimiento. Ahí se buscaba un camino, un atajo hacia las Indias, pero poco a poco se va viendo que aquello no es un atajo hacia las Indias, sino que es mucho más, ¿no? Y aún en mayor medida cuando entremos en México y en Perú, ¿no? En el antiguo estado azteca y en el antiguo estado inca. Entonces ahí se ve que hay que tratar de adaptar la realidad castellana a una realidad tanto geográfica como humana muy, muy distinta de la castellana. Entonces, ¿cómo se hace esto? Recordemos que, y quizá estoy descendiendo muy, o sea, a nivel un poco básico, pero me parece que es necesario, ¿no?, recordarlo, cómo era la estructura de la monarquía hispánica, ¿no? Una estructura basada en lo que conocemos como la unión de reinos, a la que obedecen esas flechas enlazadas por un haz, ¿no?, que hoy parece que es un símbolo maldito en España, pero es el símbolo por el que los reyes católicos quisieron hacer, somos una misma corona, pero cada reino tiene sus fueros, tiene sus cortes, tiene su cierta independencia. Bueno, pues esa estructura de repente se encuentra con otras realidades que incorporar y se incorporan como reinos. Es verdad que dependientes al principio de Castilla, pero son reinos de la monarquía hispánica. Los reyes se intitulan reyes de Castilla, de Navarra, de Aragón, de las Indias, luego será de la Nueva España y del Perú, etcétera, ¿no? Y otro de los elementos que caracterizan el gobierno de la península ibérica, de la monarquía hispánica, es el sistema polisinodial, es decir, tenemos una serie de consejos que asesoran a los reyes. El rey es el que toma las decisiones, pero obviamente no puede conocer en detalle todas las realidades que afectan a la monarquía hispánica. Entonces tiene, y les he señalado ahí en la diapositiva, esto es solo para la pena, me estoy refiriendo al conjunto de la monarquía hispánica, ¿no?, una serie de consejos que asesoran en materia territorial, y tenemos el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, se incorporará el Consejo de Indias, y luego consejos, digamos, temáticos, ¿no?, que afectan a distintos aspectos que tienen que ver con el gobierno de la monarquía, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cómo se traslada a América? Pues primero es el Consejo de Indias, ¿no? Cuando en 1503 se crea un primer organismo específicamente americano, que es la Casa de la Contratación. La Casa de la Contratación en un principio funciona como una casa de navegantes que existía en Lisboa, y la idea es que todo el tránsito de personas y de mercancías a América quede registrado en una institución que depende de la corona y en gran medida del Consejo de Castilla. Entonces la Casa de la Contratación en principio parece que es suficiente para gestionar todo ese tránsito. ¿Qué sucede? Que esto es 1503, todavía conocemos el Caribe, pero cuando llegue la Nueva España, el entonces Imperio de los Aztecas y después el Estado Inca, es inviable. Entonces Carlos I de España, V de Alemania, crea el Consejo de Indias. Es decir, incorpora como un territorio más de la monarquía, y esto me parece que es muy interesante porque desde el punto de vista jurídico y político hay que considerar a América como reinos, y de hecho se hablaba de nuestros reinos indianos. Hablar de colonias, es verdad que en el lenguaje coloquial podemos hablar de colonias, hablamos de la América colonial, pero digamos desde un punto de vista estrictamente jurídico y político es más correcto hablar de la América virreinal, porque eran reinos incorporados a la monarquía. Entonces, y una de las, digamos, de las muestras patentes de esa incorporación es el Consejo de Indias. Se crea un consejo específicamente para Indias, como lo había para Castilla, como lo había para Aragón. Y va a haber un consejo, es un primer intento de descentralizar el gobierno americano. Es decir, todas las decisiones, es verdad que en última instancia las toma el rey, pero van a pasar por el Consejo de Indias. No van a depender del Consejo de Aragón, del Consejo de Castilla, aunque es verdad que para presidente del Consejo de Indias sí decidía el Consejo de Castilla la terna, los 3 personajes que se presentaban al reino, pero sí hay un intento desde 1524, que es cuando empieza a funcionar el Consejo de Indias, de descentralizar, de dar una cierta autonomía a aquellos reinos que empiezan a intuirse lo que van a ser, ¿no?, en el futuro. Eso es lo que funciona en la península. En la península se crea la Casa de la Contratación y el Consejo de Indias. ¿Y qué hacemos en América? ¿Qué hacemos con todo ese inmenso territorio? Si España era complejo gobernarlo una vez que se han reunido todos los reinos después de la Reconquista, ¿qué hacemos con aquel territorio que no se conoce, que no sabemos hasta dónde llegan? Bueno, pues la estructura es esta. El rey sigue siendo igual que lo era para todos los reinos de la monarquía. El Consejo de Indias es de hecho se llama el Supremo Consejo de las Indias, ¿no? Es el organismo vital para todo lo que sucede en América. Todo lo que sucede en América, la propia Casa de la Contratación pasa a depender del Consejo de Indias, todo tiene que pasar por los consejeros de Indias. Por eso Cervantes escribe primero al secretario Balmaseda y luego vuelve a escribir al Consejo de Indias a decir, por favor, ese navío de avisos dependía del Consejo de Indias, ¿no? El navío de avisos que iba con las órdenes del rey y con las informaciones de los virreyes de vuelta a la península, dependía del Consejo de Indias, ¿no? Luego allí hay que establecer una estructura territorial
Entonces, en un principio lo que se crean, digamos, la estructura más básica son las gobernaciones, y esto se crea a medida que se va conquistando, ¿no? Uno conquista un territorio y se le nombra gobernador. Claro, todo esto a medida también que se va conociendo la extensión, se tiene que ir, digamos, sofisticando, y más que sofisticando, se tiene que ir haciendo más orgánico. Entonces, al final, tenemos una división en lo que podríamos llamar provincias, y al frente de cada una de esas provincias hay un gobernador que tiene plenos poderes para esa provincia. Pero luego, claro, entre el gobernador y el Consejo de Indias hay demasiada distancia. Entonces, y luego por otro lado tenemos un peligro, que lo tuvimos con Colón y sobre todo con su hijo Diego, que es un gobierno excesivamente personal o personalista. Entonces, para evitar esos gobiernos personalistas que podrían perjudicar tanto a los colonos españoles, tanto a los pobladores españoles como a los súbditos indígenas, se intentan crear órganos colegiados. Entonces surgen así las audiencias, que es como el organismo superior, inmediatamente superior al gobernador. Se crean reales audiencias, que son organismos colegiados. Tenemos un ejemplo, que es la primera audiencia que se funda en México, en la Nueva España. No funcionó, fue un desastre. Y los miembros de la audiencia, los oidores y el presidente de la audiencia, eran todos unos corruptos. Entonces, eso llega al Consejo de Indias y se decide, se cambia la audiencia entera. Ahí tiene un peso muy especial un personaje que es don Vasco de Quiroga. Don Vasco de Quiroga es de los que van a esa segunda audiencia de México a dar una vuelta, a ver qué está pasando allí, ¿no? Acabará con puestos más altos, ¿no?, que el de la propia audiencia. Y luego ya se crean los virreinatos. Es decir, el rey no se va a trasladar a América. El primer rey que ha viajado a América ha sido Juan Carlos I. No era viable un viaje de 2-3 meses a América de la monarquía española, pero el rey necesita estar presente en América y va a estar presente en la figura del virrey. Entonces, así tenemos creados a mediados del siglo XVI, primero el virreinato de la Nueva España y después el virreinato del Perú, muy próximos, el de la Nueva España de 1535, el del Perú de 1542, ¿no?, que se crea con las leyes nuevas. Entonces, el virrey es el visorrey, el que hace las veces del rey, el que atentar contra la vida de un virrey es un crimen de lesa majestad. Es decir, es la presencia del rey sin estar el rey presente, ¿no? Por tanto, es cierto que el nombramiento de los virreyes tenía que ser un nombramiento, aunque se presentara al Consejo de Indias, ahí sí que tiene una responsabilidad directísima, y además quería tenerlo así los propios monarcas, ¿no?, de España, el nombramiento de los virreyes. Luego, en el resto de los cargos, de los presidentes y oidores de las audiencias y de los gobernadores, era, como he dicho antes, ¿no?, el Consejo de Indias presenta una serie de nombres y el rey asume o no asume, o pide que le vuelvan a presentar una terna distinta si no le gustan los candidatos, ¿no? No quiero ir todavía esto. ¿Cómo se nombran a esas personas? Claro, el virrey lo tenemos claro porque era el rey. El virrey tenía toda la potestad, tanto temporal, digamos, como civil, como espiritual de las Indias, porque recordemos que necesariamente va unido el gobierno y el proceso de colonización, de conquista, va unido a la evangelización. No existe una cosa sin la otra, es requisito previo. Hay unas bulas del Papa Alejandro VI que exigen la evangelización de los habitantes de las tierras descubiertas y por descubrir. Eso se le exige ya en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Y a partir de ahí, todas las autoridades que el rey nombre para América tienen que ocuparse de impulsar tanto la administración, digamos, civil, como esa administración eclesiástica. Y el virrey es el responsable, de hecho, de establecer las misiones, de impulsar, digamos, por supuesto, las parroquias en los pueblos españoles, pero también las misiones de religiosos en espacios que todavía no han sido colonizados o no se ha asentado la sociedad española, y entonces hay que mandar a misioneros, normalmente de las órdenes religiosas, ¿no? O sea, el virrey de alguna manera tiene la suprema potestad sobre todo el territorio que gobierna. Por debajo de él están las audiencias. Las audiencias, que también han nombrado sus miembros a propuesta del Consejo de Indias, están compuestas por un presidente y por varios oidores, ¿no? Depende del territorio que gobierne la audiencia y de la importancia de la sede de la audiencia, serán más o menos oidores, siempre en número impar, ¿no? Bueno, pues esos oidores son también nombrados a propuesta del Consejo de Indias por la monarquía. Las audiencias tienen su origen en una institución que existía ya en América, en España, que eran las audiencias o chancillerías, que eran órganos de justicia. Pero ¿qué sucede? Cuando se traslada a América, no se traslada solo como un órgano de justicia, no se traslada solo para hacer justicia, como se hacía en España. En España la justicia estaba dividida, el norte era Valladolid, el sur era Granada, las dos chancillerías, audiencias que funcionaban a finales del siglo XV. Bueno, pues cuando se traslada este organismo a América, como decía antes, no hay que adaptar la realidad castellana a un mundo
que es nuevo y que es muy distinto del mundo castellano o del mundo de la península ibérica. Entonces, las audiencias son gubernativas. Un presidente de audiencia tenía poder de gobierno, tenía poder. Es verdad que estaba subordinado normalmente al virrey, porque hay algunas audiencias, que son las audiencias gobernadoras, que tienen una cierta autonomía con respecto al virreinato del que dependen, pero en principio la audiencia tiene poderes no solo judiciales, sino también gubernativos y ejecutivos. Por ejemplo, es responsabilidad de los oidores de las audiencias hacer la visita general del territorio de la audiencia, igual que lo era el virrey de su territorio, porque el virrey tenía menos facilidad para recorrer todo el territorio. Y en esa visita había que comprobar que los impuestos se cobraban, que los súbditos indígenas eran bien tratados, que los corregidores, alcaldes, tenientes de alcaldes, los distintos cargos menores de la administración estaban funcionando bien, y si no, se hacía un informe y, si era necesario, se cesaba a esas personas, ¿no? El gobernador está absolutamente sujeto a la audiencia, precisamente para evitar pues, lo que sucedió. Ya digo, que tenemos un caso como muy claro con Diego Colón, que despertó las iras de la comunidad dominica en la española y que supuso que en España se revisara, a través de las leyes de Burgos y de Valladolid en 1512, cuál era la realidad americana, que era lo que se estaba haciendo mal, ¿no? Es decir, que y una de las consecuencias de esa corrupción, entre comillas, ¿no?, del gobernador Colón fue la creación de la primera audiencia de Santo Domingo. Bueno, pues a esta le seguirán otras muchas, que se trata de eso, de que sea un órgano colegiado que controle a los gobernadores. Entonces, volviendo al gobernador, el gobernador tenía funciones civiles y funciones militares. El gobernador era fundamentalmente el responsable de la defensa de su territorio, de su, podríamos llamar, el territorio de la gobernación, que valdría lo que nosotros llamaríamos una provincia, pues era el último responsable de la defensa de esa provincia. Por tanto, estamos viendo, esos son como, digamos, los cargos más importantes en América: el virrey, los miembros de la audiencia, el gobernador. Pero luego hay otros cargos menores, y hemos visto que Cervantes optó o trató, ¿no?, de obtener uno de esos cargos menores, como era el de corregidor. Un corregidor es, digamos, el responsable del gobierno de un territorio más pequeño, que depende de un gobernador, y el corregimiento, que también es una institución que tiene su origen en la península ibérica, es una institución que es medieval, se traslada a América también con otros matices, con otras realidades distintas, y muchas veces el corregidor tiene papeles muy complicados, ¿no? Porque a veces es el que tiene que hacer de intermediario entre las poblaciones de origen español y las poblaciones indígenas. Intermediario quiere decir que tiene la obligación de proteger al súbdito indígena, que al final es el que está más desfavorecido objetivamente, ¿no? Por mucho que se incorporaran política y jurídicamente como súbditos libres a la corona, la realidad es que no tenían las mismas herramientas que podían tener los pobladores españoles. Entonces tenemos hay un caso que lo cuenta Solórzano Pereira, de un corregidor en Cuzco, que bueno, pues cuenta que en una audiencia lo cuenta así, ¿no?, un español sin ningún motivo le dio una bofetada a un indio, y entonces ahí el corregidor le dijo al gobernador: castiga. Entonces el castigo fue que le cortaron la mano al español por la bofetada al indio, que no venía a cuento. El propio Solórzano dice: ojalá muchos hubieran actuado así y América no había acabado, pues como se vio, ¿no?, que en algunos momentos hay mucho abuso sobre las poblaciones indígenas, pero de hecho son cargos que la corona tiene ahí para velar por el buen cumplimiento, para que no haya corrupción o corruptelas pequeñas, ¿no?, en la gestión de América. Y por último, tenemos entre los cargos que había solicitado, entre los oficios que había solicitado Cervantes, dos que están vinculados a la Real Hacienda, que eso es otro tema fundamental en América. Imagínense, ¿no?, o sea, las cajas reales, que dependían de cada una de las circunscripciones, ya fueran audiencias, ya fueran gobernaciones o incluso en las propias ciudades, ¿no? La caja real depende de los contadores, de los fiscales. Entonces, si había cargos importantes, si hoy nos parece que es importante el tema de la absoluta honestidad en temas vinculados con Hacienda, en aquel momento también se consideraba, ¿no? Entonces, Cervantes pide dos cargos que están vinculados. Uno es el de contador del nuevo Reino de Granada, es decir, directamente, o sea, trabajar en las cajas reales, controlar que los impuestos que entran, primero que entren los impuestos que tienen que entrar, y segundo, que se les dé la salida que se les tiene que dar, que no haya lagunas en la gestión y en el movimiento, ¿no?, del dinero de las cajas reales. Y luego pide otro puesto que es muy interesante, que es el de contador de galeras. ¿Por qué pide Cervantes o por qué era necesario un puesto de contador de galeras? Que lo pide él para la provincia de Santa Fe, en Cartagena, el nuevo Reino de Granada. Porque tenemos el Caribe. El Caribe ya en la segunda mitad del siglo XVI es, digamos, el bocado más apetitoso para los enemigos de España. Tenemos las famosas incursiones de Drake en
en todas las costas españolas. O sea, no era ya que atacara a los barcos, es que irrumpía en las grandes capitales que no tenían suficientes defensas, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Cartagena, igual que lo tuvimos en Santo Domingo, hay un ataque brutal a Santo Domingo, ¿no? que hace que intenten reforzarse las defensas, pero antes ya desde Cartagena se había solicitado a la península, se había solicitado al Consejo de Indias que enviaran galeras para la defensa del territorio, es decir, que tuvieran como un convoy de galeras que estuviera permanentemente vigilando las costas españolas para tratar de adelantarse a un posible ataque del corso, de los corsarios británicos, en este momento en concreto muy especialmente de los corsarios y de los piratas británicos. Entonces, esas galeras, que fueron 3, las galeras que se mandaron llevar a Cartagena a los poquísimos años, ¿no? Llegaron los años 70, pues al poco tiempo una de ellas se había quedado sin tripulación, la otra se había quedado ya prácticamente para el desguace, entonces se vuelve a pedir a finales de los 70, primeros de los 80 del siglo XVI, que se refuercen las galeras, que realmente el peligro frente a las incursiones británicas, frente a las incursiones piratas, es muy serio. Entonces, es necesario que esas 3 galeras estén patrullando, digamos, el espacio Caribe. Pues hace falta que haya funcionarios del rey que estén gestionando, desde el punto de vista financiero, esas galeras. Bueno, pues ese es uno de los puestos que pide Cervantes, que no es un puesto menor. O sea, nos puede sonar como pidió ser gobernador de Soconusco. No, pero es que el ser contador tanto de la Caja Real en Santa Fe como contador de galeras para, digamos, de alguna manera que funcionara bien la defensa de las Indias era fundamental, ¿no? Entonces, esto es como se estructura. Es verdad que son pinceladas quizá un poquito no sé si superficiales, pero bueno, un poco generales, porque nos podríamos adentrar, ¿no? En las circunscripciones más pequeñas, en los cabildos. Los cabildos, que es un tema que es muy interesante, porque el cabildo, que es, digamos, la estructura más pequeña y más local de América, tiene su origen en España, pero en América recupera algo que en España se había ido perdiendo, que es, de alguna manera, el cabildo en España, en Indias, es la única institución con un cierto carácter democrático, porque el cabildo lo elegían los pobladores. Entonces ahí es la única que, digamos, se podía escapar un poquito al control del rey. De hecho, cuando lleguemos a finales del siglo XVIII, primeros del siglo XIX, los primeros movimientos de la independencia en América surgen en el marco de los cabildos, cuando se convoca Cabildo Abierto, que es una llamada no a todo el pueblo, porque también a veces se tiende a idealizar, ¿no? El Cabildo Abierto era llamar a todo el pueblo y entonces todo el pueblo... No, se llamaban a unos cuantos, que eran los principales de esa ciudad, los que tenían determinadas rentas, y entonces se decidían temas que afectaban al municipio, ¿no? a esa ciudad. Es muy interesante también porque hoy todavía se utiliza la figura del Cabildo Abierto, y en concreto en el mundo andino, que es lo que yo conozco un poco más. Estando pues en Perú, yo recuerdo, ¿no? Había una multinacional peruana que iba a establecer digamos, un soporte, una estructura para conductos de gas, ¿no? Porque sabes que toda América es muy rica en recursos naturales y que desgraciadamente todavía queda un paso, ¿no? Para que esos países puedan gestionar y autogestionar esos recursos, ¿no? Que será la manera de que vayan creciendo. Bueno, de momento muchos de la gestión de esos recursos, de la explotación de esos recursos, están en manos de multinacionales extranjeras. Entonces yo recuerdo estar con una persona y que me decía, no, este fin de semana tenemos Cabildo Abierto en mi comunidad, ¿no? Una comunidad indígena, porque la empresa Gas de Camisea, que son los que están haciendo todo los gasoductos o las estructuras para hacerla, les habían dicho que podrían pagar $100 a cada uno de los vecinos si les dejaban que pasara por el pueblo. Claro, $100 a cada uno de los vecinos para esa multinacional no era nada. Para él, de la comunidad, $100 era mucho, ¿no? Entonces es muy interesante esa funcionalidad del Cabildo Abierto todavía hoy. También yo recuerdo, y esto... digamos, tiene un cariz más negativo, ¿no? Pero bueno, funcionaba también cuando la época del durísimo terrorismo de Perú, ¿no? La época del Sendero Luminoso, como se produjeron aquellas brutalidades, sobre todo en las comunidades indígenas de la sierra, ¿no? A veces se reunía, y hay fotografías que son muy significativas de esto, se reunía Cabildo Abierto para decidir qué hacían con las amenazas de Sendero, porque era o nos unimos o se puede arrasar el pueblo entero, ¿no? Que era lo que pasó en muchos lugares de la sierra. Bueno, pues esto sería como la estructura más local, ¿no? Para esto, obviamente, Cervantes no pedía un oficio, porque eso no se daba desde la península. Los cabildos se nombraban, era, ya digo, el único organismo que tenía un cierto matiz democrático en América.
Entonces ahora ya sí, nos vamos a ir a las conclusiones, a ese intento que me decía Santiago. A ver si nos explicas por qué Cervantes no ocupó esos oficios y voy a intentar por lo menos dar alguna idea, ¿no? No voy a hacer historia ficción, no voy a fantasear con lo que podría haber sido y no fue. Es verdad que hay muchos... yo soy historiadora, con lo cual lo mío son los hechos, pero los filólogos, los escritores, los literatos lo hacen todo mucho más bonito. Y entonces les encanta decir qué hubiera pasado si Cervantes se hubiera ido a América. Nos hubiéramos quedado sin el Quijote. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. No lo sabemos. Desde luego yo como historiadora no lo puedo decir. Sí puedo decir algo, y es que no sé si hubiéramos perdido al gran Cervantes y al Quijote en caso de que se hubiera ido a América. Lo que sí puedo decir es que muchos españoles que aquí no hubieran cogido la pluma, en América se convirtieron en escritores. Los cronistas de Indias eran soldados, eran misioneros que llegan allí y se quedan tan deslumbrados por lo que ven que sienten la necesidad de ponerse a escribirlo. Yo estoy segura que un Cieza de León, si se hubiera quedado en la península, no hubiera escrito. Que un Martín de Murúa, que un... Sahagún, que nos ha contado todo sobre los pueblos de Mesoamérica antigua, pues a lo mejor no hubiera cogido la pluma, ¿no? Con Cervantes no sabemos lo que hubiera pasado, ¿no? Ni voy a intentar así como hacer un poco, ya digo, de historia ficción. Lo que sí es cierto es qué pasa con esos cargos. Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI, por supuesto los cargos se daban en principio por méritos, o por méritos tanto personales como familiares, ¿no? Por eso Cervantes intenta unir a su petición pues, un memorial de su padre que había fallecido ya hacía tiempo, pues que recordaba la nobleza de sangre de Cervantes y no sé qué antepasado, un tío paterno suyo que se había destacado en el servicio de la corona. Bien, pues entonces, o por méritos propios, insisto, o familiares, y esto va a ir creciendo conforme avance, nos vayamos acercando a finales del siglo XVI por la venta de oficios. Las arcas de España sabemos que estaban permanentemente vacías o duraban muy poquito cuando estaban llenas. Entonces se va generalizando esa venta de oficios. Entonces aquí es donde podemos encontrar algo de las causas por las que Cervantes no obtuvo los méritos, ¿no? En el memorial de 1590, en ese que Cervantes pedía esos cuatro puestos de gobernador, de contador y de contador de galeras, ¿no? Y de corregidor, perdón, en La Paz. La respuesta del secretario de la comisión que estudió el memorial de Cervantes era: busque por acá en que se le haga merced, punto. Y además tardó 15 días. Es triste para Cervantes, ¿no? Cuando lleva desde el 78 desde el 82, queriendo solicitar un cargo, que llegue su solicitud al Consejo de Indias y a los 15 días el secretario de la comisión diga que se le busque algo por aquí, ni lo han pensado. ¿Por qué no lo han pensado? ¿Por qué a Cervantes no se le tiene en cuenta? Pues posiblemente porque ni se había destacado especialmente, a pesar de sus combates, porque uno de sus méritos dice: quedó inutilizada mi mano en la batalla de Lepanto. Pues a pesar de esos pequeños, digamos, cara a la gigantesca administración, a la gigantesca burocracia española, ¿no? Esos pequeños actos de servicio no son comparables con los méritos que puedan aportar otros, ¿no? Y luego, por otro lado, el tema económico. Cervantes era pobre, o sea, quería irse a las Indias para salir de pobre. Sin embargo, hay otros que optan al mismo puesto y que tienen con qué pagar el puesto, ¿no? Entonces yo creo que son como los dos. Probablemente había gente con más méritos, más conocida en la corte. Nosotros conocemos a Cervantes porque fue un magnífico gestor. No, lo conocemos por su obra literaria. Pues entonces, cara al Consejo de Indias, era un señor que escribía, que se había endeudado, que lo poco que había hecho para la corona había ido mal y había estado en la cárcel. No tiene méritos y tampoco tiene dinero para comprar esos puestos, ¿no? Unos años más tarde, esa petición de Cervantes, escribía el padre Mariana, y esto es interesante porque puede justificar un poquito y por qué Cervantes se quedó fuera, ¿no? Dice: es cosa miserable lo que se dice y lo que se ve. Dícese que de pocos años acá, y digo que sobre todo es a partir de 1580, o sea que al propio Cervantes pues le tocó, de pocos años acá no hay oficio ni dignidad que no se venda por los ministros, hasta las audiencias y obispados. Dice Mariana Segura en Salud: no debe ser verdad, pero harta miseria es que se diga. No será verdad, pero ya que se diga, pues lo de siempre, ¿no? Entonces, cuando Cervantes conoce que se le ha denegado,
decide quedarse, se queda en Sevilla y la verdad es que su vida es, claro, a nosotros nos ha dejado lo que nos ha dejado, no solo el Quijote, ¿no?, sino toda su obra literaria, pero él realmente su vida acabó pues casi en la pobreza y desde luego sin un gran destino, ¿no?, como los que soñaba en América y se quedó en la península. ¿Que tenemos gracias a eso al Quijote? Puede ser, no lo sabremos, ¿no? ¿Quién tuvo esos nombramientos? ¿Quién fue en vez de Cervantes? ¿A quién se escogió? ¿A quién escogió el Consejo de Indias para nombrar en esos 4 oficios que Cervantes quería? ¿Quién tenía más méritos que Cervantes? Pues posiblemente literarios nadie, pero de gestión posiblemente sí. Entonces, aquí es donde respondo a ese reto que se me lanzó desde Casa de América. La gobernación de Soconusco, ese lugar en la Real Audiencia de Guatemala, es decir, el antiguo virreinato de la Nueva España. Tenemos un nombramiento, la carta de Cervantes es de mayo de 1590. Bueno, pues el nombramiento estaba hecho. Entonces, el pobre Cervantes, desde que llega el navío de aviso con los puestos que están vacantes, hasta que recopila toda la información y toda la documentación y llega al Consejo de Indias, al Consejo de Indias entró en mayo de 1590. Bueno, pues en abril ya se había dado. Entonces, se dio a Gonzalo Menéndez de Valdés, se le nombró gobernador de Soconusco. No sé, o yo no sé más de este Gonzalo, habría que entrar, ¿no?, en cuáles eran sus méritos, pero de hecho, ¿por qué no le dieron esa gobernación? Porque estaba dada, se había dado un mes antes de que llegara la solicitud al Consejo de Indias. Siguiente cargo, Corregimiento de la Paz. El mismo mes de mayo que llega al Consejo de Indias la petición de Cervantes, pero el día 5, dice un memorial, un documento del Consejo de Indias, sobre hacer merced a Alonso Vázquez de Arce del Corregimiento de la Paz, el que estaba pidiendo Cervantes, en consideración a sus servicios y a los del doctor Vázquez, su padre. Es decir, aquí hay méritos propios y méritos familiares. Vos me avisad si dejara los 1000 ducados dándole el oficio. Y luego le dice que elija. Si tiene los 1000 ducados, él verá si le viene bien. Bueno, pues este señor, tenemos constancia porque en la Casa de la Contratación, en el registro de pasajeros a Indias, hay un expediente que dice que Alonso Vázquez de Arce, el 27 de enero de 1592, fue como corregidor a La Paz. Por tanto, otro motivo por el que Cervantes no se quedó sin su puesto. Otro de los puestos que había pedido, contador del nuevo reino de Granada. Este ya no es ni porque se lo hubiera adelantado ni porque tuviera más dinero, ¿no? Aquí tenemos un nombramiento posterior, es de febrero de 1592, una real provisión en la que se nombra a Juan Beltrán de Lasarte, contador del nuevo reino de Granada, porque se ha muerto Jerónimo de Tuesta, que esto es lo que le había llegado a Cervantes. ¿Este señor quién es? Juan Beltrán de Lasarte. Pues es un señor que estaba ya en el reino de Granada. De hecho, hay documentos en el Archivo General de Indias que son documentos del Cabildo de Santa Fe en el que uno de los firmantes es Juan Beltrán de Lasarte. Por lo tanto, si uno se pone en el lugar del Consejo de Indias, piensa, me resulta mucho más cómodo y mucho más barato una persona que está allí, que solicita este cargo, moverlo, a nombrar a alguien desde España que me va a traer más quebraderos de cabeza y sin duda va a ser mucho más costoso económicamente. Por lo tanto, me falta saber quién fue nombrado contador de galeras, que no lo sé, yo no lo he encontrado. Si alguno de ustedes lo ha encontrado, por favor, le pido que me lo cuente. Pero sí tenemos los motivos y quiénes fueron a esos oficios que Cervantes solicitó y se quedó sin ellos, ¿no? Y voy a terminar ya con una pequeñísima reflexión, ¿no?, sobre Cervantes en América, porque es verdad que Cervantes no viajó, todos sabemos que su obra viajó a América. Hay un dato que es muy interesante y es que en 1605, en un registro de mercancías que se hace en la Casa de la Contratación de una nao, la nao Espíritu Santo, que está viajando al puerto de San Juan de Ulúa, dice que van 2 cajas, que cada una de ellas tiene una 76 y la otra 82 ejemplares de Don Quijote para su venta. Por tanto, Cervantes viajó, no él personalmente, pero su obra viajó muy, muy temprano a América. Y luego, una pequeña reflexión, ahora estamos en un centenario de Cervantes. Hace 100 años se celebraba el anterior centenario y en América se celebró muchísimo. Y en el fondo este tipo de eventos, de conmemoraciones, nos vienen muy bien para estrechar lazos, ¿no? Porque al final es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y voy a leer de un escritor al que yo tengo, y los que me conocen lo saben, ¿no?, especial admiración, y lo he trabajado mucho, y aquí emplazo a la Casa de América. El año que viene es el centenario de la muerte de José Enrique Rodó, un escritor uruguayo magnífico. Admiraba y quería España. Pienso que Casa América tendría que hacer algo con Rodó, admirador y amigo de Rubén Darío, amigo de Unamuno, amigo, bueno, todo un personaje, ¿no? Aquí se lo brindo al señor director de Casa América. Entonces, él en el centenario de Cervantes tiene un artículo que se llama así, el centenario de Cervantes,
y voy a leerlo porque me parece, bueno, lo tienen ahí, pero creo que merece la pena, aunque sea un poquito largo, porque es muy significativo, ¿no? Y muy sintomático de lo que cuando buscamos ese punto de unión, qué fácil es encontrarlo, ¿no? Está hablando de que sería muy bueno establecer en América, o sea, que si hay que representar una estatua que de alguna manera vincule los dos mundos, esa es la del Quijote. Él hace una disertación muy bonita, Rodó, dice, hombre, lo más propio sería Isabel, la católica, que al fin y al cabo es la reina que impulsó todo. Pero parece que al ser una mujer es tan frágil, no tiene como la fuerza suficiente, que sí, es así, eso dice Rodó. Y entonces necesitamos algo como con más peso, lo siento, y entonces sería Cervantes. Y dice, no hay otra estatua que la de Cervantes para simbolizar en América la España del pasado común. Hay además, entre el genio de Cervantes y la aparición de América en el orbe, profunda correlación histórica. Esto es muy interesante. El descubrimiento, la conquista española, son la obra magna del Renacimiento español. Y el verbo de este renacimiento es la novela de Cervantes. Entonces habla que hay mucho quijotismo en la conquista y en la colonización de América. La filosofía del Quijote es, pues, la filosofía de la conquista de América. Y voy a terminar con unas palabras que no son mías, que son del propio Cervantes, cuando agradece aquellos favores que por lo menos intentaron hacerle, ¿no? Desde buen deseo, suplico a vuestra merced, suplico a vuestras mercedes, dé el agradecimiento en las suyas que merece, solo porque entienda que no soy yo desagradecido. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Me ha dicho Santiago que despidiera el acto y entonces agradezco a todos la asistencia. Insisto en que si alguien sabe quién fue Contador de Galeras, que me lo cuente, por favor, que no se vaya sin decírmelo, y les agradezco mucho ese rato que hemos pasado juntos.